Antes de que empiece esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes un animal que ha estado contigo en los peores momentos de tu vida? Ese que no habla, pero te entiende, que no juzga, solo se queda ahí, acompañándote en silencio. Déjame un comentario contándome sobre él o ella porque esta historia es para ustedes. Y si alguna vez sentiste que tu mascota te salvó de algo, dale like a este video y suscríbete. Este canal existe para honrar esas historias que no salen en las noticias, pero que merecen ser contadas. Ahora sí, escucha bien esta historia, porque es real y porque podría ser la tuya. Cuando Camila recogió a Firulais por primera vez, hacía un frío cruel en la ciudad. Era una de esas mañanas en que el sol parece de cartón. Solo adorna pero no calienta. Ella lo vio en una esquina, acurrucado entre dos bolsas de basura, temblando como una hoja y con más huesos que piel. No ladró, no se movió, solo la miró con esos ojos tristes, resignados, como si ya hubiese aceptado que nadie lo iba a querer. Camila tenía poco. Vivía en una casa prestada, con goteras en el techo y muebles que parecían sacados de una tienda de segunda mano. Trabajaba medio turno en una librería del centro y completaba sus ingresos vendiendo dulces caseros que preparaba por las noches. No tenía espacio, no tenía dinero, pero al ver a ese perro, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: urgencia, como si su corazón gritara antes que su mente pudiera decir no. Lo envolvió en su abrigo, uno que había sido de su mamá, y se lo llevó a casa. Esa noche durmieron juntos en el suelo, él con fiebre, ella con miedo. Al día siguiente lo llevó a una veterinaria comunitaria. Tenía sarna avanzada, una pata infectada y desnutrición severa. El pronóstico no era bueno, pero Camila no pensaba rendirse. Lo nombró Firulais, como en las caricaturas, porque le hacía falta una pizca de ternura en medio de tanto gris. Durante meses, su rutina giró en torno a él. Baños con medicamentos, comida especial, caminatas cortas para que recobrara fuerza. Firulais, poco a poco, dejó de parecer un saco de huesos y comenzó a mover la cola cuando la veía. Camila, por primera vez en años, se reía. Hablaba sola, sí, pero con él. ¿Quién es el perro más valiente del mundo?, le decía mientras lo acariciaba. Y él la miraba con esa mezcla de lealtad y devoción que solo los perros conocen. La vida seguía siendo dura, pero ahora tenía algo que la sostenía. Hasta que llegó Emilio. Camila lo conoció en librería. Cliente frecuente, carismático, siempre con un comentario amable. Le hablaba de libros, de política, de sueños. Después de un par de cafés, le propuso salir. Después de unas semanas, comenzó a quedarse a dormir. Y un día, simplemente, ya vivía con ella. Al principio, todo parecía un avance. Alguien que compartía la renta, que traía vino y arreglaba cosas. Pero había algo en sus ojos. Un destello de impaciencia, una forma de observarla, que Camila no supo identificar hasta que fue demasiado tarde. Firulais nunca le cayó bien. Emilio lo toleraba, le ponía caras, decía que apestaba, que era un estorbo. Y Camila, aunque intentaba protegerlo, comenzó a notar cómo el ambiente se llenaba de tensión cada vez que el perro entraba en la habitación. Los gritos empezaron como chistes pesados, luego como peleas por tonterías, y de ahí el primer empujón. Camila no habló con nadie, ni con su hermana, ni con sus amigas. Pensó que era un mal día, que tal vez ella exageraba, se repetía. Y mientras más callaba, más fuerte se volvía Emilio. Una noche volvió borracho y pateó a Firulais porque le estorbaba. El perro chilló, ella lloró, y él, al verla, simplemente dijo: «Si no te gusta, te vas tú y tu maldito chucho». Pero ella no se fue. Camila comenzó a vivir en alerta. Cada sonido la hacía tensarse. Cada palabra de Emilio era una amenaza disfrazada de comentario. Su mundo se redujo a calcular movimientos,
cuándo hablar, cuándo callar, cuándo proteger a Firulais. El perro lo sentía todo. Se escondía debajo de la mesa cuando Emilio llegaba. Dejaba de comer si él estaba cerca. Y aún así, cuando Camila lloraba en silencio por las noches, Firulais se acercaba despacito, se acurrucaba a su lado y le lamía la mano. Era su único consuelo, su única razón para seguir. Una madrugada, Emilio llegó más ebrio que nunca. Golpeó la puerta con violencia. Camila abrió temblando. Él tiró las llaves sobre la mesa y se dejó caer en el sofá. Mientras dormía, roncando con la boca abierta y olor a licor en el aire, su celular vibró con insistencia. Camila no solía mirar su teléfono, pero esa noche algo le dijo que debía hacerlo. La pantalla mostraba un mensaje nuevo, un contacto guardado como el chino. Mañana lo mando al otro mundo con veneno para ratas. Camila ni se va a enterar. Sintió que el estómago se le caía al suelo. El corazón le martillaba en el pecho. Miró a Firulais dormido en la esquina, sin saber que su vida pendía de un hilo. Guardó el mensaje, lo envió a su propio correo, y esa noche no durmió. Al día siguiente todo pasó muy rápido. Emilio, con resaca, buscó algo en la alacena. Sacó un frasco pequeño, lo abrió y comenzó a verter el contenido en el tazón de comida de Firulais. Camila corrió, lo empujó, gritó. Él reaccionó con violencia, la empujó contra la pared. Ella cayó y entonces hizo algo que jamás imaginó que haría. Se arrastró hasta el cajón de la cocina, donde Emilio guardaba una pistola. La tomó con manos temblorosas. Se puso en la entrada con Firulais en brazos y apuntó hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, la voz firme y rota a la vez. Ni un paso más. Te juro por Dios que no vas a lastimarlo otra vez. Los gritos despertaron al vecindario. Un vecino grabó todo desde su balcón. Las sirenas no tardaron en llegar. Emilio fue arrestado. Camila, todavía temblando, se aferraba al perro como si fuera su propia vida, porque, en el fondo, lo era. Los días que siguieron fueron un torbellino. Camila no sabía si estaba despierta o soñando, si era ella la que salía en las noticias o una versión alterna de sí misma. El video circulaba por todos lados. Una mujer joven, con el rostro desencajado por el miedo y el coraje, apuntando una pistola con un cachorro en brazos. El título sensacionalista lo decía todo. Mujer amenaza con arma a su pareja para salvar a su perro de ser envenenado. Los medios hicieron lo suyo. Algunos la pintaban como heroína, otros como una mujer inestable. Pero lo que nadie podía negar era lo que se veía con claridad en ese video. Una mujer rota, empujada al límite, diciendo basta. La policía abrió una investigación. Emilio fue retenido por cargos de violencia doméstica y maltrato animal, pero salió bajo fianza a los pocos días. Camila no podía dormir. Cada sonido en la noche la hacía saltar. A Firulais también. Empezó a tener miedo de salir. Sentía que todos la miraban. Algunos la felicitaban en la calle, le decían qué valiente. Pero también empezaron a llegar los mensajes anónimos. Amenazas, insultos, loca de mierda con un perro pulgoso. Ojalá te hubieras disparado tú misma. Una noche le rompieron la ventana de la sala. Otra encontró un frasco de veneno en su puerta. No había vuelta atrás. La historia se había hecho pública y eso tenía un precio. Firulais comenzó a cambiar también. Se volvió más protector. Si alguien tocaba la puerta, ladraba con fuerza, algo que nunca antes había hecho. Dormía pegado a Camila, atento, con el cuerpo tenso. Era como si entendiera que ahora tenía que cuidarla él a ella. Pero en medio del caos llegó algo inesperado. Un correo de una fundación llamada Vínculos Invisibles, que ofrecía refugio a mujeres víctimas de violencia junto con sus animales. Nos conmovió tu historia. No estás sola. Tenemos un lugar seguro para ti y para Firulais. Camila dudó. ¿Podía confiar? ¿Podía dejar su casa, su barrio, su trabajo?
Pero al mirar a Firulais, acurrucado sobre su falda, supo que ya no podía quedarse. Hacía mucho que su casa había dejado de ser un hogar. Hizo las maletas en una madrugada silenciosa. Llevó lo justo, una mochila, una carpeta con documentos y una cobija donde Firulais siempre dormía. Tomó un taxi sin decirle a nadie. No miró atrás. El refugio estaba a las afueras de la ciudad. Una casa amplia, con jardín cercado, olor a pan recién hecho y ventanas abiertas. La recibieron dos mujeres jóvenes, con voz cálida y ojos sinceros. No preguntaron demasiado, solo la abrazaron. A Firulais le ofrecieron agua, comida y una camita. Esa noche durmieron sin miedo por primera vez en meses. En el refugio, Camila comenzó a desarmarse por dentro. Era como si su cuerpo, al sentirse seguro, por fin soltara todo lo que había contenido. Lloraba sin motivo, dormía mucho, luego no dormía nada. Se sentía culpable, rota, expuesta, pero cada día alguien pasaba a su habitación con un café caliente, una palabra amable o simplemente se sentaba en silencio a su lado. Firulais también estaba cambiando. Ya no se escondía al escuchar voces, corría tras las mariposas del jardín, jugaba con otros perros rescatados. Sus ojos, antes tan apagados, volvían a brillar. Un día, la directora del refugio, una mujer de voz ronca llamada Aurora, se sentó con ella y le dijo: «Camila, lo que hiciste fue valiente, pero todavía no terminó. Ese hombre podría intentar recuperar el control legal de la casa. Necesitamos ayudarte a defenderte». Camila asintió, sin energía para discutir. Aurora Lemintus presentó a alguien, un abogado. Su nombre era León y era peculiar. Usaba botas rojas, chaquetas de cuero gastadas y hablaba como si cada palabra tuviera un punto de exclamación. Pero sobre todo, creía en lo que hacía. «Vi tu video. No me importa si apuntaste un arma. Yo vi a una mujer defendiendo una vida. Y eso, señorita Camila, es admirable. Vamos a pelear». Camila no sabía si reír o llorar. Nadie había hablado así de ella. Nadie la había defendido sin condiciones. León tomó el caso pro. No solo inició una demanda por propiedad y violencia, también organizó ruedas de prensa, entrevistas y expuso el caso como un ejemplo de cómo muchas mujeres no dejan a sus agresores por miedo a lo que les hagan a sus mascotas. El impacto fue inmediato. En redes, cientos de mujeres contaban historias similares. Perros ahorcados, gatos envenenados, animales usados como castigo o amenaza. Camila ya no era un caso aislado, era un espejo, un grito colectivo. Mientras tanto, ella y Firulais comenzaban a sanar. Participaban en actividades del refugio, daban caminatas por los senderos cercanos, volvían a sentirse vivos. Camila incluso comenzó a escribir un diario. Escribía todo lo que había callado y al final de cada página ponía la misma frase: «Gracias por no soltarme, Firulais». El juicio fue largo. Emilio apareció con abogados caros, mintió descaradamente, intentó difamarla, pero el video hablaba más fuerte. Los mensajes de texto, las denuncias previas, el testimonio de vecinos, todo encajaba. Finalmente, el juez falló a favor de Camila, recuperó su casa. Emilio recibió una condena menor, pero con orden de alejamiento estricta. Y lo más importante, por primera vez, la justicia reconoció legalmente a Firulais como víctima de maltrato y pieza clave en el proceso de defensa. Volver a su antigua casa fue, al principio, más difícil de lo que Camila había imaginado. Aunque legalmente ahora era suya, cada rincón traía un recuerdo, una sombra. El marco de la puerta, donde Emilio solía pararse a gritarle, la cocina donde casi envenenan a Firulais, el sofá donde pasaba las noches en silencio, esperando que el peligro pasara. Pero Camila no quería que esa casa siguiera contando la historia de su miedo. Quería que contara otra, una de valentía, de cambio.
Por eso, lo primero que hizo fue quitar la puerta del cuarto donde solía encerrarse a llorar. La reemplazó por una cortina color turquesa, suave, como símbolo de apertura. Después, pintó las paredes con ayuda de voluntarias del refugio, y en el patio trasero, donde antes solo había maleza, sembró flores. Firulais la acompañaba en cada paso. Cavaba agujeros, se revolcaba en la tierra, la miraba con los ojos llenos de calma. Fue en medio de esa reconstrucción que Aurora la llamó. «Camila, tenemos una idea, pero solo si tú estás lista». Le contaron sobre un proyecto piloto, un espacio donde mujeres que huían de situaciones violentas pudieran refugiarse con sus animales. Un lugar que no solo ofreciera el techo, sino también dignidad. Querían hacerlo en su casa y querían que ella lo dirigiera. Camila se quedó en silencio largo rato. Miró a Firulais, que dormía bajo el árbol con la cabeza apoyada sobre sus patas. Luego asintió. «Si aquí casi me quitan todo, que también sea el lugar donde muchas lo recuperen». Así nació Casa Raíz. No era un albergue común, era un hogar temporal para reconstruirse. Las habitaciones se adaptaron para recibir mascotas, se instalaron espacios de juego, una pequeña clínica veterinaria, una cocina comunitaria y un cuarto lleno de libros. Mujeres de todas las edades comenzaron a llegar con sus perros, gatos, incluso un conejo. Algunas venían con miedo, otras con rabia, pero todas encontraban algo que no esperaban. Un lugar donde nadie juzgaba su dolor, ni el amor que sentían por esos animales que también habían sido víctimas. Firulais se convirtió en el anfitrión. Saludaba a cada nueva llegada con un movimiento de cola lento, solemne. Dormía cerca de las que no podían dejar de temblar. Jugaba con los niños. Era como si supiera exactamente lo que cada uno necesitaba. Camila ya no era la mujer del video. Era otra, más fuerte, más tranquila, más cierta de lo que valía. Pero nunca olvidaba cómo había empezado todo. Pasaron los meses. La historia de Casa Raíz comenzó a circular en redes, luego en medios. Llegaron periodistas, activistas, donadores anónimos. Una productora independiente pidió permiso para hacer un documental. Camila dudó. No quería volver al centro de atención, pero Aurora le dijo algo que la hizo reconsiderar. Lo que hiciste no fue solo por ti, y hay muchas mujeres allá afuera que aún no saben que también pueden hacerlo. El documental se llamó Fuego en la Voz. No fue una producción grande. No tuvo efectos ni narradores famosos, solo testimonios. Camila hablando frente a una cámara, con las manos en el regazo. Firulais echado a su lado. Mujeres contando cómo escaparon con una mochila y un gato. Niños diciendo que ahora mamá ya no llora tanto. Se volvió viral en pocos días. Personas de todo el país escribieron, algunas para contar historias similares, otras para ofrecer ayuda. Llegaron camiones con donaciones, veterinarios voluntarios, psicólogos. Incluso una organización internacional ofreció apoyo legal para replicar el modelo en otras ciudades. Camila miraba todo con una mezcla de asombro y humildad. No buscaba fama. Solo quería que nadie tuviera que elegir entre salvar su vida o la de su mascota. Que ninguna mujer durmiera con miedo pensando si su perro amanecería vivo. Firulais ya era un perro mayor. Había cumplido más de 10 años. Su paso era más lento, sus siestas más largas. Pero seguía ahí, firme, como un guardián silencioso. Se echaba junto a las nuevas llegadas. A veces dormía junto a las camas, como si custodiara sueños rotos. Camila sabía que su tiempo era limitado, pero también sabía que había vivido una vida llena, generosa, valiente. Una tarde, mientras ella barría el patio, una se acercó y le preguntó, «¿Es verdad que Firulais te salvó la vida?» Camila dejó de barrer. Se agachó, miró al perro, luego a la niña. No solo la salvó, me enseñó cómo vivirla. Ese día, el documental fue nominado a un premio.
Y aunque Camila no viajó a la ceremonia, lo vio desde casa, rodeada de mujeres, niños y animales que reían, comían y sanaban. No necesitaba más. Era una mañana de esas en que el aire huele a pan tostado y a cosas nuevas. En Casa Raíz, los niños corrían por el jardín, preparaban cafés y Firulais, como todos los días, dormía en su rincón favorito, bajo el árbol de mango. Solo que esa mañana no se levantó. Camila lo notó enseguida. No fue alarma ni miedo, fue un presentimiento suave pero claro. Se acercó con cuidado. Firulais estaba recostado de lado, respirando lento, pero no reaccionaba como siempre al oír su voz. Le habló, lo acarició. Apenas un leve movimiento de su cola le respondió. Lo envolvió en una manta y lo llevó de inmediato a la pequeña clínica del refugio. La veterinaria, una mujer joven que había sido víctima también, lo examinó con manos expertas y tristes. No está sufriendo, pero su corazón está cansado. Ya dio todo lo que tenía. Camila asintió sin hablar. Se sentó junto a él. Le tomó la pata. No lloró aún. Solo respiró hondo y pensó en todo. En aquella esquina donde lo encontró temblando. En las noches en que él la cuidó sin saberlo. En cómo ese perro flaco y asustado había cambiado su vida y, sin quererlo, la de cientos más. Pasaron todo el día con él. Una tras otra, las personas del refugio se acercaban a despedirse. Algunos le dejaban cartas, dibujos, trocitos de galletas que él ya no podía comer. Un niño de apenas 5 años se arrodilló junto a él y dijo: «Gracias por cuidar a mi mami cuando yo no podía». Y entonces sí, Camila lloró. No un llanto ruidoso, sino de esos que aprietan el pecho, que limpian por dentro. Sabía que lo más importante ya estaba hecho, que Firulais no se iría del todo. Murió esa misma noche, tranquilo, en paz, rodeado de amor. Lo enterraron en el jardín, bajo el árbol donde siempre dormía. Pusieron una placa de madera sencilla, con letras grabadas a mano. El perrito que salvó muchas vidas, incluyendo la suya. Los días siguientes fueron lentos, silenciosos. Algo en el aire había cambiado. Firulais ya no estaba para recibir a las nuevas, ni para seguir a Camila por la casa, pero al mismo tiempo estaba en todos lados, en los dibujos que los niños colgaban en la sala, en las historias que las mujeres contaban a las recién llegadas, en las rutinas que él había ayudado a construir. Camila se encerró unos días. No por tristeza únicamente, sino por necesidad. Quería recordar, ordenar, entender. Releyó su diario. Encontró las primeras notas, las más torpes, las más rotas, y luego vio cómo palabra tras palabra había crecido, cómo había vuelto a ser ella. Una noche, Aurora le propuso algo inesperado. «Camila, queremos hacer algo más grande, un segundo refugio, en ciudad, con el mismo modelo, pero queremos llamarlo de otra manera, algo que lo represente a él». Así nació la idea de la Fundación Firulais. No solo sería un segundo refugio, sería un proyecto nacional, un programa que capacitara a albergues existentes para recibir también a los animales, que entregara recursos legales, apoyo psicológico y veterinario, que visibilizara el vínculo entre violencia doméstica y maltrato animal. Camila aceptó liderarlo, pero bajo una condición: no quiero que se trate de mí, que se trate de ellos, de todas las que no pudieron hablar y de todos los que, como Firulais, estuvieron ahí cuando nadie más lo estuvo. La noticia se difundió rápidamente. Llegaron invitaciones para charlas, universidades, congresos. Camila hablaba con voz firme, sin adornos. Contaba su historia con sencillez, como si la estuviera recordando a una amiga. No buscaba aplausos, buscaba impacto. En una de esas charlas, una joven se acercó al final. Tenía el rostro cubierto de cicatrices. Cargaba un perro mestizo pequeño, de orejas puntiagudas y mirada nerviosa. «Me llamo Mariana. Huí hace 2 semanas. Vi tu documental. Lo vi con él. Y gracias a eso
Estamos vivos. Camila la abrazó sin decir una palabra. Era exactamente para eso que seguía contando la historia. La Fundación Firulais creció más rápido de lo que nadie imaginaba. En menos de un año ya había convenios con refugios en 5 ciudades. Se publicaron guías legales, protocolos para albergues, materiales educativos para escuelas. Pero más allá de lo institucional, lo que crecía cada día era la red invisible de mujeres que, al contar sus historias, se reconocían unas en otras. Se sanaban. Camila viajaba con frecuencia. No era una figura pública en el sentido tradicional. No usaba maquillaje, ni posaba para las cámaras. Solía llegar a las conferencias con un morral desgastado y las uñas sin pintar. Pero cuando hablaba, las salas se quedaban en silencio. Tenía una forma de mirar que no pedía atención, la provocaba. Contaba su historia con pausas, con verdad. Nunca lloraba en público, pero su voz tenía esa grieta que decía todo. Una tarde, en una conferencia universitaria, un joven le preguntó algo que la dejó pensando. ¿Usted no siente que ya sanó? ¿Por qué sigue haciendo esto? Camila respondió sin dudar. Porque sanar no es olvidar, es usar lo que te dolió para sembrar algo nuevo. Y porque hay gente allá afuera que todavía cree que su dolor no importa. Yo estoy aquí para decirles que sí importa, que sí vale. Ese mismo mes regresó a Casa Raíz por unos días. Ya no vivía allí permanentemente, pero volvía cuando necesitaba pisar tierra, como decía. El árbol donde estaba enterrado Firulais había crecido. Daba sombra generosa. Algunos niños se echaban ahí a leer. Una mujer joven lo había decorado con cintas de colores. En una de ellas, alguien había escrito: «Gracias por existir, Firulais. Yo también sobreviví». Camila se sentó bajo ese árbol con su cuaderno. Escribió por largo rato. Luego cerró los ojos y por primera vez sonrió al recordarlo sin que el pecho le doliera. Pasaron los años. Camila ahora tenía canas que no se molestaba en teñir. Seguía con la fundación, pero había cedido parte del trabajo a un nuevo equipo. Ella se dedicaba más a escribir, a dar talleres, a acompañar silenciosamente. Vivía en una casa pequeña cerca del mar, con 2 perras rescatadas que alguien había dejado en la puerta del refugio. Las llamó Luz y Gracia. Nunca más volvió a enamorarse de nadie. Nunca más convivió con una pareja, no por miedo, sino porque había aprendido a vivir en compañía de otra manera, con amigas, con libros, con perros, con mujeres que llegaban a su puerta solo para tomar un café y contarle en voz baja: «Yo también lo viví». El legado de Firulais seguía creciendo. En muchas ciudades había murales con su imagen, no como un ícono pop, sino como símbolo de resistencia silenciosa. En uno de ellos, pintado en la pared de un refugio en Oaxaca, aparecía él con la frase: «Donde hubo miedo, ahora hay raíz». Una mañana, Camila recibió una carta escrita a mano. Era de una niña de 12 años que había vivido con su madre en Casa Raíz cuando tenía apenas 5. «Hola Camila, no sé si me recuerdes. Yo era la niña que siempre lloraba por las noches. Ahora ya no lloro tanto. Mi perro se llama Bruno y me cuida mucho. Cuando sea grande, quiero tener un refugio como el tuyo. Mamá dice que Firulais fue el ángel de los perros. Yo creo que fue el ángel de las mamás». Camila guardó esa carta en su diario, la leyó 3 veces, luego salió al patio, se sentó en su silla de mimbre y miró al cielo. Pensó en todo lo que había perdido, pero sobre todo en todo lo que había sembrado, y entendió algo, sin palabras. El miedo no desaparece, pero cuando se comparte, cuando se enfrenta, cuando se mira con amor, se convierte en otra cosa, en fuerza, en refugio, en esperanza. Firulais ya no estaba, pero su historia, la suya, la de Camila, la de tantas otras, seguiría latiendo mientras existiera alguien dispuesto a defender la vida de los que no pueden hablar, porque a veces el amor más puro no ruge, solo se queda ahí. Mira, espera
y salva.